Muy bien, me encuentro con el doctor, el profesor Ediberto López. Él ha enseñado por muchos años en Puerto Rico y tiene una amplia experiencia en educación teológica en América Latina. Y hoy él nos va a contar un poco acerca de su trayectoria académica y también de su trabajo en la región. Así que bienvenido, Ediberto, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, profesor. Es un gran honor para mí reunirme con usted para conversar un poco sobre eh, las cosas que Dios permite en la vida, la gracia de Dios que se manifiesta en la vida cotidiana y en la preparación teológica. Ediberto, cuéntanos un poco acerca de tu trabajo en la enseñanza. ¿Qué cursos has enseñado? ¿Cómo fue tu involucramiento en el seminario? Y cuando enseñas, ¿qué esperas que tus estudiantes aprendan del Nuevo Testamento? Voy a dar un paso atrás. Yo llegué al seminario en 1975, de 19 años. Fue una experiencia muy traumática, por lo cual un año después me di de baja. Y me di de baja porque estaba aterrorizado con la crítica bíblica. Así que me fui a leer poco a poco a von Rad, que era lo que se leía en aquel entonces. Y leí un libro de un antropólogo que se llamaba Así pensaba Israel. Y, y fue como el momento de Damasco en mi vida. Paps. Y dije, Dios mío, yo he leído esto mal toda la vida. Entonces regresé un año después al seminario y me gradué con honores. Pero me di cuenta del gran desafío que tienen los estudiantes evangélicos conservadores en una escuela de teología. Entonces luego de eso yo fui párroco, pastor, por 4 años. Y en esos 4 años decidí predicar el calendario litúrgico, así que me leí en aquel entonces el comentario de Raymond Brown, de Fixmayer, en inglés. Ahora los hay en español, pero en aquel entonces eran en inglés. Los comentarios de Mateo que habían en aquel entonces. Entonces al cuarto año le pedí admisión a Union Theological Seminary y ellos me admitieron en una maestría en Sagrada Teología del Nuevo Testamento. Y allí tuve el privilegio de ser estudiante de Raymond Brown y de Joe Louis Martin y de Joel Marcus. Esos tres fueron mis maestros. Tuve otro maestro más que se llamaba Thomas Robinson, que me enseñó mucho griego. Entonces, Columbia University y Union tenían esa idea de que si tú vas a enseñar Biblia, tú tienes que dominar los idiomas bíblicos hasta el grado B, A, B, C, ¿verdad? Así que yo en el griego pues cogí todos los niveles, el introductorio, el intermedio, el avanzado, el seminario. Entonces, luego de eso yo me fui a la Universidad Metodista de New Jersey, a Drew, a hacer un doctorado en estudios bíblicos. Y ahí me emplearon en Nueva York, por primera vez como profesor de estudios bíblicos en lo que se llamaba el New York Theological Seminary, y el director de ese programa de estudios bíblicos era Norman Goodwald, el gran biblista, sociólogo del Antiguo Testamento. Y yo fui asistente de Norman Goodwald por 4 años. No, al cuarto año yo le renuncié a Norman y le dije, mira, es que yo tengo que escribir una tesis doctoral y voy a escribir una tesis doctoral en sociología de Jesús histórico. Entonces le dije, necesito que usted sea uno de mis lectores. Bueno, la cosa no fue así, la cosa fue que él se convirtió en el lector principal. Entonces en Drew me decían, cuando termines con Norman, nos traes lo que hayas hecho acá. Y Norman era muy disciplinado, así que yo todas las semanas tenía que entregarle. Y todas las semanas él me entregaba para atrás con artículos de revistas, ¿sí? Yo le entregaba 10 páginas, él me entregaba 50. Y la semana que viene todo esto tiene que estar corregido y esto leído, bla, bla. Yo tuve que dejarle hacer todo lo que yo hacía para yo poder. Pero los 8 meses Google me dijo, mira, esto está listo, el inglés está muy malo. Págale a un editor que te arregle el inglés. Y yo empleé a una señora de Orbis que corregía el inglés. Y yo me río de mí mismo porque cuando yo lo leí de nuevo me di cuenta que lo había suavizado a tal nivel que era un trabajo decente, ¿verdad? Entonces yo defendí mi tesis doctoral en 8 meses. Yo no estuve 5 años escribiendo una tesis doctoral. Entonces cuando yo defendí mi tesis doctoral, yo había venido a Puerto Rico, como tenía todos los niveles de griego, a enseñar griego. Y en esa clase de griego estaba el decano de la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, cogiendo griego un verano. Estuvo 2 meses allí conmigo ese señor. Me dijo en el camino quién era yo.
pues sé que sabría muchísimo de medicina, pero de griego no sabía nada. Así que yo di mi clase y cuando yo terminé le escribí una carta al seminario diciéndole que él daría cualquier cosa por tener un maestro con tanto entusiasmo y energía como yo, que él había pasado 2 meses jugando con el texto bíblico y que finalmente podía leerlo y traducirlo. Entonces el seminario evangélico me ofreció trabajo. Fíjate, yo pensé que yo me iba a quedar en Estados Unidos el resto de mi vida. Así que yo bajé al seminario y ahí estuve 34 años, toda mi vida. Desde instructor, catedrático asociado, hasta catedrático. Pero claro, en esos años yo hice varios de cursos a Latinoamérica. Bueno, primero porque uno de mis colegas, un mexicano de nombre Eliseo Pérez, me dijo que yo había leído mucho el norte y yo debía leer el sur. Entonces yo no entendía lo que él me quería decir con eso, pero mi jefe, Samuel Pagán, en ese entonces, me mandó con gastos pagos a la primera reunión de RIBLA que yo fui. Entonces eso fue una experiencia fabulosa y yo me encontré con Milton Schwante, con Severino Croato, a quien había leído, y que había usado en mi tesis doctoral, se ha hecho paso. Y había usado a Andrew en un curso de hermenéutica, que escribió un trabajito sobre Severino Croato. Entonces, ahí me encontré a Pablo Richards. Pablo Richards es mucho mejor escrito que hablado, pero muchísimo mejor. Escrito es un trabajo fenomenal. Ahí conocí a Elsa, el libro Contra toda condena, y me di cuenta que leer la Biblia desde el sur era otra cosa distinta a leerla desde el norte. En el norte estaban preocupados por las preguntas históricas, cuando se escribió esto, quién lo escribió, fue Pablo, no fue Pablo, bla, 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 cuál es el género literario, cuál es la estructura. En el sur estaban preocupados con quiénes son los pobres que mencionan ahí, quiénes son esas mujeres. Era una lectura completamente distinta. Yo recuerdo haber oído a Milton Schwante en una discusión sobre el Génesis, donde él no usó la hipótesis documentaria, no la usó. Fue un trabajo narrativo. Y a la vez la Iglesia Discípulos de Cristo Mexicana me invitó a dar griego allá y me invitó a dar un curso de introducción a los métodos exegéticos y ahí yo escribí mis primeros 3 libros. Entonces, claro, cuando fui a RIBLA, ellos me invitaron a escribir un trabajito sobre mi tesis doctoral, que eran los dichos de Jesús. Yo escribí un trabajo sobre las parábolas de Jesús. Recuerdo porque se me dañó la computadora en el proceso y lo tuve que escribir 2 veces. Entonces, luego me invitaron de nuevo y seguí yendo. Y escribí un trabajo que a mí me parece un trabajo serio y Pixley me llamó para decirme que le había encantado, que fue un trabajo sobre la metodología para llegar a Jesús histórico. Entonces, pues yo seguí yendo a RIBLA por muchos años, pero entonces hubo un cambio administrativo en Puerto Rico y ya no me enviaron más. Entonces, en eso pues empecé a ir a la American Academy of Religion o venir aquí y empezaron a concurrirme las reuniones de RIBLA con las de este grupo. Entonces yo decía, no, porque RIBLA. Entonces se murió Milton Schwante, se murió Pablo Richards, se murió Severino Croato, me acuerdo, lo habíamos invitado a San Juan y se murió ese semestre, no pudo ir. Así que yo he sido bendecido en esta vida. Yo, mira, me senté a hablar con Pixley horas, con Milton Schwante era una persona exquisita, un hombre muy bueno, muy bondadoso, muy piadoso. Conocí a Severino Croato y hablamos extensamente sobre sus posiciones, porque él dice algunas cosas y yo quería que me explicara, ¿verdad? Qué él pensaba. Claro, pues se me ha ido la vida. A mí me han pagado para leer y para hablar. La verdad es que a mí me han pagado para leer, hablar y para escribir. Y yo lo he disfrutado. Yo soy un maestro de evangelio, esencialmente, y de Apocalipsis. Pero a Jesús lo mataron, tú sabes. Esto no fue un accidente. Jesús no se mató en un accidente de tránsito en una carretera en Colombia o en Puerto Rico o aquí en Durham. A Jesús lo mataron, lo ejecutaron políticamente y le dieron la peor muerte. Roma le pudo haber dicho a los judíos apedréenlo como apedrearon a Esteban. Pero Roma dijo, no, aquí hay un solo rey. Entonces, viene Jesús y alega que... una mujer le forma un revolú a un tribunal por un problema propietario.
y el juez la ignora y la mujer sigue allí con el piquete a todo fuerte. Y entonces el juez dice, esta mujer me ha ennegrecido un ojo, me va a ennegrecer los dos ojos. Yo no temo a Dios ni temo al hombre, pero para que no me haga más daño. Fíjate, tengo que hacer justicia. Entonces yo digo, fíjate, Jesús le está diciendo a la gente, denle el trabajo a los poderes, y denle la contraria. Muy bien. Ahora, gracias por todo este panorama, desde tus inicios hasta la interpretación del Nuevo Testamento. Para terminar, danos 3 recomendaciones para aquellas personas que quieren estudiar en América Latina el Nuevo Testamento y la Biblia. ¿Cuáles serían esas 3 recomendaciones breves? Vamos desde la más sencilla. Compren buenos libros. Empiecen con una buena introducción al Nuevo Testamento. Raymond Brown, el profesor Guijarro, que tiene un libro sobre los 4 evangelios fenomenal para que lo aprendan a leer la Biblia literariamente. Hay otro español que ha escrito una introducción al Nuevo Testamento, Rodríguez Carmona, sus compañeros. Compren buenos libros, prediquen el calendario litúrgico y compren comentarios de esos evangelios, pero los comentarios al día, no como los comentarios del siglo XVIII y XIX, que Latinoamérica, no, comentarios que tengan 10 años, 15 años, 5 años, 1 año, ¿verdad? 1, 2. Aprendan lo básico del griego y del hebreo para que puedan usar una concordancia que los pueda ayudar no a mezclar los pasajes de Marcos con los de Apocalipsis, porque no hay nada que explique que Marcos y el autor del Apocalipsis estuvieran de acuerdo o se conocieran. No, para ver una palabra en Marcos, la palabra eusus, que aparece 46 veces en Marcos, enseguida. Obviamente Marcos tiene brisa, es una prisa escatológica. Para Marcos no pasará esta generación sin que vean al Hijo del Hombre venir, ¿verdad? Entonces, si uno busca esa palabra en Marcos, busca el concepto Hijo del Hombre en Marcos, claro, lo puede buscar en el Antiguo Testamento también, en Daniel, o en los Salmos, o en el libro de Ezequiel, para que vea las variaciones de lo que eso puede significar, pero una buena concordancia. Te ayuda a montar un diccionario bíblico personal y aprendan métodos exegéticos. Mira, yo he escrito un libro que se llama Para que comprendiesen la Escritura. Es un libro de método exegético, tiene 500 páginas. Pues yo voy desde la crítica textual al método histórico crítico, al análisis de la forma, la historia de las fuentes, la historia de las tradiciones, el análisis redaccional. Lo otro que yo le recomendaría a un estudiante teológico es la lectura en otras áreas, que empieza con los periódicos, que están en las líneas, en las redes sociales, El País, La Jornada, el New York Times, la BBC, en inglés y en español y en portugués. Hasta la lectura. Mira, yo estaba leyendo las novelas ejemplares de Cervantes y en un momento dado el licenciado Vidriera explica qué es lo que hace un cuento. Y lo que hace un cuento es que le vira el mundo a uno al revés. Uno se da cuenta que cuando Jesús habla del hijo pródigo, le vira el mundo al revés a uno. Porque todo el mundo quiere ser hijo pródigo, claro está. Pero la mayor parte de nosotros somos el hijo mayor. No queremos cuenta con el pecador. Y algo pasó en esa casa, que ese muchachito se viró. Porque ese muchachito no cayó del cielo, ¿verdad? Y por ahí no aparece la madre en la historia, ¿verdad? Entonces todo eso, leer crítica literaria. Hay un buen libro que se llama Cómo leer los relatos bíblicos de Marguerat en español. Vale la pena leerlo con cuidado. De manera que, y claro, hay que pegar la Biblia con la vida diaria, ¿verdad? El error que yo le veo a Soventiname y a Ernesto Cardenal es que prácticamente no hay notas exegéticas, no hay control. No, debe haber un control de lo que el texto pudo significar para de ahí partir a cómo lo pegamos con la vida diaria. ¿Qué puede significar hoy día? Que es la pregunta hermenéutica. Claro, eso lo va a determinar cuán bien usted comprenda en qué sociedad usted vive, en qué familia vive, en qué iglesia vive, en qué comunidad vive. Y la gente me contaba tantas historias. Y en esas historias yo entendí también cómo el texto bíblico funcionaba. Mira, una señora me dijo, pastor, ¿usted entiende lo que significa Jehová mi pastor? Nada me faltará. Y me di cuenta que era una pregunta como la de los adversarios de Jesús, como eso era una trampa.
Y le dije, no sé lo que usted quiere decir. Y me dice, ¿verdad que no lo entiende, verdad, pastor? Y le dije, no sé si lo entiendo como usted. Y dice, pues nada me faltará, no significa que no me falta el dinero, no me va a faltar éxito, toda la teología de la prosperidad, no me va a faltar bien, no me van a faltar cosas malas tampoco, sufrimientos, enfermedades, dolor, muerte. Y yo allí sentado dije, ¿quién es teólogo? ¿Esta señora o yo? Y estuve claro, era ella, no era yo. Y hay que conocer la vida cotidiana y pegar el texto con la vida cotidiana. Cuando eso sucede, se cumple el salmo que dice que el amor y la fe se han besado. Y con ese versículo tan hermoso del libro de los Salmos, concluimos esta enriquecedora entrevista. Agradecemos nuevamente al profesor Ediberto por su generosidad y su tiempo. Y si tienen algún comentario, pueden incluirlo en la parte de abajo y con gusto voy a responderles. Muchas gracias. Gracias, profesor. Mire,